como nunca se habían visto en el lugar. Queremos, como siempre, hablar con las personas que saben. Vamos a retomar el tema de Brasil y Leonora Gozman va a seguir en línea y nosotros tenemos una mesa de lujo en el día de hoy. Está con nosotros Sybil Rhodes. Señora, gracias por estar aquí. Ella es presidenta del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. Marcio Resende, casi diría un hombre de la casa. Marcio es un gran amigo y un periodista destacadísimo que siempre nos da todo su conocimiento cada vez que lo necesitamos aquí en TN Internacional. Quiero empezar por la dama, si se me permite, porque además quiero preguntarles una visión más general. ¿Qué significa desde su punto de vista para esta parte del continente y para la América toda la elección de Jair Bolsonaro? Sí, para mí parece como un ejemplo de un gobierno de ultraderecha. Presenta muchas preocupaciones, no necesariamente todos los miedos más fuertes tienen que pasar, ¿no? O sea, creo que es distinto el contexto del pasado, así que yo lo veo como un gran desafío. Presenta, como todos los desafíos, algunas oportunidades también. O sea, creo que hay que verlo con algo, como algo sobrio. Es preocupante. Pero quizás hay que respirar, ver las oportunidades también, tomarlo asunto por asunto. De ahí estoy pensando en los consejos que se dieron en Estados Unidos con la elección de Donald Trump, donde decía, con un populista de derecha de este estilo, uno nunca puede... O sea, es muy difícil de quebrar el vínculo que tiene con las personas que están hartas, a veces por muy buenas razones, con el status quo, con las élites de antes. Entonces, criticarlo por el estilo personal, por las cosas realmente a veces chocantes. Puede ser apresurado. Sí, no va a funcionar, por lo menos en el corto plazo. Vamos a ver, Marcio, ¿existe la posibilidad entonces, a partir de lo que dice Sybil, de que un extremista de derecha, con sus dichos tan polémicos, tan duros, tan inadecuados, sobre todo hablando de mujeres y demás, pueda pasar a convertirse de un extremista de derecha a lo que los españoles llaman la derecha civilizada? Es decir, que tengamos un gobierno demócrata de derecha en términos naturales de alternativa entre izquierdas y derechas. Pepe, mira, voy a hacer una... Tuye. Es muy difícil de contestar, pero yo voy a hacer una analogía un poco fuerte. Yo creo que Bolsonaro es un salvaje y se está acercando de personas que podrían domesticarlo. ¿Cuánto eso va a funcionar? Yo creo que va a depender de cómo las cosas fluyan bien o si encuentra resistencia en esas cosas. Sus declaraciones y de sus colaboradores son contradictorias y él sale en este momento a calmar. Entonces, todos los días dice cosas contradictorias en relación a la libertad de expresión con prensa, en cuestiones de relaciones internacionales. Así que tiene un poco de Trump en todo eso también. Hay una comunicación que es directamente con sus electores a través de las redes sociales, al estilo de Trump, y hay otra que todavía no empezó, que es la institucional. Vamos a ver cómo funciona eso, pero sí, ese es el gran desafío, porque no es la derecha liberal que nosotros conocimos, es una ultraderecha con componente militar. Y en el aspecto militar no hay mucho espacio para debate. Claro. Todo eso está basado en la jerarquía, orden y orden unida. Mientras nosotros debatimos aquí, damos toda la información y tratamos de consultar las opiniones de los que más saben, la maquinaria en Brasil se está moviendo rápidamente porque entramos en un periodo de transición. Mariana. Así es, Pepe. Bueno, ya se fijó la fecha para la reunión entre Temer y Bolsonaro para ver el proceso de transición que va a ser el 1 de enero. Así que este miércoles se van a reunir para empezar a hablar cómo va a ser la transición. Otro dato, ya el sastre lo fue a visitar también a la casa en Río de Janeiro a Bolsonaro para hacerle el traje para el día de la transición el 1 de enero. Bien, Mariana, vamos a seguir una parte del programa con vos porque sé que hay muchas novedades, no solamente de Brasil, sino de algunos otros puntos. Atención, me van a perdonar la desprolijidad. Le voy a pedir a mis compañeros de la producción que tengan lista, que tengan preparado el testimonio de Silvia Colombo.
Silvia Colombo es una colega que ha participado muchas veces de TN Internacional, que está en Brasil. Y parece que Jair Bolsonaro tiene intenciones de enfrentarse duramente con la prensa. Y si no, miren lo que pasa con Folha de Sao Paulo. Mis compañeros me dicen que ya está Silvia Colombo. Ahí va. Folha fue uno de los primeros diarios a publicar notas durante la campaña electoral que denunciaban a temas de corrupción relacionados a Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro atacó verbalmente a una periodista, a una chica, una reportera de Folha ahí en Río de Janeiro. O sea que nuestros problemas con Bolsonaro empezaron ahí en la campaña electoral. El tema es que en la última semana de las elecciones, cuando el candidato Haddad estaba creciendo en las encuestas, Folha volvió a repetir otras notas que también desabonaban a Bolsonaro, y Bolsonaro se irritó mucho y fue cuando dijo que sacaría la plata publicitaria. No es algo que nos asuste en este momento, nos espante, nos sorprenda. Al revés, ya lo enfrentamos en otros momentos, ya lo enfrentamos acoso de otros presidentes, ¿no? Estamos muy tranquilos, estamos siguiendo haciendo nuestro trabajo, aunque él haga amenazas, han salido notas críticas y balanceadas con relación a él, y estamos muy tranquilos. Eso es bueno para el periodismo. El periodismo que es amigo del gobierno no es un buen periodismo, ¿no? Silvia Colombo, corresponsal de Folha aquí en la Argentina. Los temas están planteados. Quiero volver a Eleonora allí en San Pablo. Los temas están planteados. ¿Existe alguna posibilidad por quienes se están rodeando ahora o empiezan a rodear al presidente electo Bolsonaro de que lo que es una extrema derecha pueda convertirse eventualmente en un gobierno de derecha civilizada, como gustan llamar los españoles? Y quiero preguntarte en particular, porque sé que has sufrido distintos embates, ¿qué pasa con la relación con la prensa? Escuchábamos a la colega Silvia Colombo de Folha de Sao Paulo. Los términos no son buenos. Eleonora. Sí, mira, primero quiero hablar de la prensa. Efectivamente, ha sido muy mala la relación que han tenido todo el grupo de Bolsonaro hasta ahora con la prensa, ¿no? La prensa en general. Les doy un último dato. Sobre esto mismo, Pepe, vos has estado en lo que se llama la guardia frente a la puerta de la casa de Bolsonaro. Esto no ha terminado, esto continúa siendo exactamente igual, y cuando llega el turno de brindar conferencias de prensa, Bolsonaro elige algunos medios y otros no. Por ejemplo, los medios escritos, la prensa escrita, como es el caso de Folha y otros medios, no estuvieron participando en esa conferencia de prensa. También fueron bloqueadas las agencias internacionales, etcétera. Esto muestra, digamos, que el relacionamiento que tienen con la prensa, yo te diría, es muy precario y está muy poco profesionalmente manejado. Lo cual se puede entender en cierto modo pensando que Bolsonaro hizo toda su campaña alejado de la prensa y más próximo de los medios o las redes sociales. Pero vos me preguntabas si este gobierno puede girar para algún lado. Yo te diría lo siguiente, es difícil. Primero, Bolsonaro no es él. O sea, no es el personaje Bolsonaro el que va aquí a tener fuerza, nada. Es lo que lo entorna a Bolsonaro. Y uno lo que puede analizar es cómo es ese entorno de Bolsonaro. Por ejemplo, vos tenés dos sectores claramente definidos. De un lado tenés a los militares y del otro lado vos tenés a Paulo Guedes, que son dos proyectos absolutamente incompatibles, al menos, entendámonos en ciertos términos. Claro. Por ejemplo, Guedes quiere la privatización de todo, los militares no. Entonces ahí ya tenés un punto de conflicto grande que no sé cómo se va a resolver. Sinceramente no tengo idea de cómo esto se va a resolver. Si se va a resolver del lado de Guedes o si se va a resolver del lado de los militares. Este es un tema para futuro que uno tiene que analizar y cuidar mucho y ver cómo eso termina. La otra cosa que sí quiero marcar es que el proyecto de relacionamiento con el exterior marca una tendencia, digamos, de Bolsonaro muy complicada. ¿Por qué? Primero, él puso en tela de juicio la relación con China e incluso se llegó a decir que podía visitar Taiwán. Si vos visitas Taiwán, olvídate de China. Pero resulta que China es el primer socio comercial de Brasil, es con el que Brasil tiene un gigantesco superávit comercial. Entonces,
es complicado, ¿no? Digo, esto en primer lugar, ¿no? Y después, también es complicado lo que él plantea, y esto lo ha ratificado, de cambiar la embajada, de mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Esto es un tema extremadamente complicado también, porque de alguna manera desarma los acuerdos de las Naciones Unidas, tal como lo hizo Trump. Solo que Brasil, no nos engañemos, no es Estados Unidos. No puede hacer lo que quiere, claro. No puede hacer lo que hace Trump. Absolutamente. A ver, Eleonora, nos has introducido de lleno, dame un segundo, por favor, nos has introducido de lleno en un tema de relaciones internacionales que realmente son muy importantes, sobre todo porque algo va a significar esto para la Argentina, definitivamente. Civil, yo quiero preguntarte, en este relacionamiento nuevo de esta administración que va a plantear cambios seguramente en el continente, tal vez el punto más preocupante por la ideología que tienen unos y otros sea la relación con Venezuela y la apuesta que Estados Unidos pueda hacer en favor del presidente electo brasileño para cambiar las cosas en Venezuela. ¿Cómo lo ves? Y, antes que todo es una gran enigma, porque tanto para Trump como para Bolsonaro, por un lado toman la línea muy dura contra Venezuela, pero por otro lado tienen poca legitimidad como defensores de la democracia, de los derechos humanos, de la cooperación internacional para proteger a los derechos humanos y en temas de refugiados y migratorios. Creo que sería muy positivo una mayor cooperación entre todos los gobiernos democráticos de la región para resolver la cuestión de Venezuela, para promover la democracia y los derechos humanos. Pero es muy difícil decir que por un lado quiere quizás militarizar la frontera y por otro lado ser duro con el gobierno de Maduro, que está teniendo el efecto de que los venezolanos necesiten escaparse de su país. Muy bien, Civil. Nos metemos de lleno en esto porque la cuestión de Venezuela es una. Sin embargo, fue precisamente Eleonora Gozman quien nos trajo la primicia para la Argentina de lo que había dicho el futuro ministro de Economía, que no era prioridad la Argentina ni era prioridad el Mercosur, y posteriormente que la primera visita sería a Chile. Nos metemos de lleno ya en ese terreno. Atención, quiero pedirle a la producción, que siempre está muy atento a estos temas, que tengamos lista, que tengamos en punta el testimonio de cómo se vive en Chile esta definición de Bolsonaro. No es un tema menor, eso lo vamos a tener en un instante. Marcio. De nuevo, yo creo que se están diciendo muchas cosas, sus colaboradores, sus futuros ministros. Él después sale a contemporizar la cosa, hay contradicciones. Por ejemplo, libertad de expresión, pero luego vamos a cortar la pauta publicitaria oficial a los medios que publiquen informaciones indignas. Después, no vamos a unificar el país, pacificar, pero vamos a perseguir a los socialistas y comunistas. Entonces, contradicciones. Hay contradicciones con el tema China. Él no es que va a viajar a Taiwán, él ya fue a Taiwán en marzo. Y allá dijo que China tiene que comprarle a Brasil y no comprar Brasil. Fue a Taiwán, fue a Japón, fue a todo alrededor de China, pero no a China. Va a ser más Estados Unidos y menos China. Ahora, China es el principal socio. Sí. Entonces, esas cosas pueden hacerle cambiar. Quiere romper relaciones con Cuba, pero Cuba también es importante para Brasil en algunos aspectos. Dijo eso de Chile. Él no dijo, sus colaboradores dijeron, puede ser que no vaya a Chile primero. Puede ser que en el mismo viaje venga a la Argentina y luego a Chile, en el mismo viaje. Pero la declaración inicial no fue esa. No solamente la declaración inicial fue que iba a ir a Chile porque Chile encarnaba todo lo bueno que se había visto en los últimos 20 años en el continente. Pero por eso te digo, hay que ver después si eso ocurre. Él va a pasar por una cirugía el 12 de diciembre, va a haber una semana como mínimo de recuperación en el hospital, luego otra semana en su casa y ya asume. Hay tiempo de matizar. Hay que ver, será que yo creo que no va a haber un viaje antes de eso, pero podría venir al G20 y luego a Chile. Entonces hay que ver si realmente ocurre. Mercosur, ¿será que finalmente el Mercosur pasaría a ser un estatus de zona de libre comercio, que es un nivel de integración mucho menor?
o finalmente se daría cuenta cuánto perdería con el Mercosur. Claro. Por eso te digo, hay que ver entre el discurso de ahora, que es de sus colaboradores, no de él, y en lo que pase realmente. Hay que mirar para aprender. Vamos a ver, en apenas unos minutos, nosotros en TN Internacional vamos a tocar también estos temas. Atención, es muy importante, sobre todo con la mirada puesta en lo que acaba de pasar en Brasil, que va a pasar en los Estados Unidos. Elecciones de medio término y Donald Trump metido de lleno en la campaña. Y atención, un expresidente Barack Obama también metido de lleno, tratando de captar el interés de los jóvenes. No quiere que siga la avanzada republicana en las dos cámaras. Y lo que pase en esta elección de medio término no será algo superficial. Va a marcar el tiempo que le queda a Donald Trump a cargo de la Casa Blanca. Y ahí entra política de inmigración, China, Rusia, Corea del Norte, un largo etcétera. Incluso lo que va a pasar en esta parte del continente. Y también los fenómenos meteorológicos que están castigando al mundo, que estamos siguiendo muy de cerca. Miren, en toda la semana estuvimos siguiendo de cerca lo que estaba pasando en Italia, en Francia, en España, en Gran Bretaña. Pero Italia es conmovedor. Pocas veces se ha visto, por ejemplo, a Venecia de esta manera. Venecia ha superado todos los récords. Hace décadas que no se veía a Venecia de esta manera trabajando de urgencia y el saldo es fatal. Hay 20 personas muertas y es un saldo provisorio. Ustedes en un ratito en TN Internacional van a ver imágenes del Véneto que quitan el aliento. Es realmente impresionante. Vamos a volver con el tema de Brasil para incluir la etapa que tiene que ver con el continente. Onyx Lorenzoni va a ser el jefe de la Casa Civil. Marcio, creo que eso es el equivalente a la jefatura de gabinete. Sí. Un equivalente. Es una persona importante dentro del esquema. Y habló maravillas de Chile. Maravillas. Ni de Estados Unidos habló también. Queremos saber cuál es el impacto, entonces, en Chile. Kevin Felgueras es periodista chileno y, por supuesto, fue consultado por TN Internacional. Ahí va. Hola Pepe, saludos desde Chile. Claro, la noticia de que Jair Bolsonaro va a hacer su primera visita oficial a Chile se tomó con poca sorpresa. Esto porque representantes de partidos de extrema derecha en nuestro país, acá en Chile, fueron a visitarlo precisamente una semana antes de las elecciones en Brasil, del balotaje, allá donde salió triunfador y donde finalmente fue ratificado como presidente de la República. Acá ya se conocía aquella invitación que había cursado el presidente de la República a través de la presidenta de uno de los partidos de extrema derecha, de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que además es senadora de la República. Por lo mismo, la noticia no se tomó con mucha sorpresa y de todas maneras el propio presidente Sebastián Piñera ha dicho que tiene cercanía, al menos en materia económica, con Jair Bolsonaro. Así que se espera que esta visita se produzca dentro de las próximas semanas y acá en Chile ya se espera un acuerdo económico, un tratado de libre comercio con Brasil. El comentario que le hemos solicitado a Kevin Felgueras es importante en función de las dos noticias que dio a conocer, de las dos noticias que dio a conocer en primicia Leonora Gozman. La primera, Argentina no es prioridad, Mercosur no es prioridad. Y la segunda, el primer país a visitar, o por lo menos el mayor interés estaba puesto en Chile. ¿Cómo quedamos nosotros en medio de todo esto, Leonora? Mira, es un tema que yo personalmente no quisiera hablar, voy a serte sincera, Pepe, no hablo de la Argentina, porque estoy afuera de la Argentina, ¿no? Esto por definición, pero hay un tema que sí quería marcarte. Vos fijate una cosa, de lo que casi no estamos hablando es del desastre que significa que Bolsonaro haya unificado el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Medio Ambiente. Esto no solo va a afectar, se teme, ¿cuál es el temor principal? El Amazonas. El Amazonas es la última floresta tropical que queda en el mundo enterita. ¿Vos te imaginás si esto está pasando en Italia? Lo que puede pasar una vez que ese Amazonas solo esté controlado por agricultura, o sea, por aquellos hacendados que se ocupan prolijamente de desmontar el Amazonas para extender, para hacer más larga, más extensiva la frontera agrícola. Yo creo que tenemos que pensarlo eso. Eso, justo cuando estaba viendo las imágenes, lo pensé muy seriamente. Y respecto de la Argentina, es muy complejo, es muy complejo. Yo creo que la Argentina es un país que tiene de qué valerse frente a Bolsonaro. ¿En qué sentido tiene de qué valerse? En el sentido de que Argentina es el segundo socio comercial y es el destino de todas las exportaciones industriales de Brasil. O sea, ¿cuál es el país al cual Brasil le exporta industria? Argentina. Entonces no es tan simple dejar de lado o decir no es prioridad. El señor Guedes
que es un ministro que va a ser un ministro muy importante, sí tiene esa idea. ¿Por qué? Porque para el señor Guedes la clave hoy pasa por Estados Unidos y pasa por la apertura al mundo. Esto lo dijo claramente. Entonces, es cierto que el Mercosur, desde el punto de vista de la apertura al mundo, al señor Guedes lo estorba, lo complica. Claro. ¿Por qué? Porque el Mercosur tiene acuerdos que impiden que cada país negocie por separado. Esto que acaba de decir Marcio, ¿no? Entonces creo que esto va a plantear una discusión muy profunda en el Mercosur y también para Argentina mismo. Hay que ver cómo se posiciona Argentina en esto. Eleonora, muchas gracias por tu tiempo y por supuesto vamos a tener semanas de estar seguido en contacto, ¿sí? Muy bien, chao. Muchas gracias. Chao, Eleonora. Quiero ir rápidamente a la redacción. Mariana, novedades. Sí, Pepe, bueno, un dato para entender un poco por dónde pasó la elección en Brasil. Bueno, el 94% de los lectores de Globo, uno de los diarios y portales más importantes de Brasil, piensa que el próximo gobierno tiene que trabajar fuertemente para reducir la corrupción. El 94% de los lectores consultados. Este es un dato muy importante para entender por dónde pasó la elección pasada. Bien, Mariana, Sibyl, es muy interesante este dato, que se da en Brasil, pero que es una moneda común en toda Latinoamérica. Hay que empezar a luchar fuertemente con la corrupción. Pero vamos a ver cómo funciona entonces en ese método la administración Bolsonaro. Sí, creo que fue una decisión arriesgada de Sergio Moro aceptar ser el superministro de Justicia. A corto plazo, quizás, para unos podría deslegitimarlo, ¿no? Porque dará la sensación de que está queriendo entrar en política. Ya se habla de él como candidato en el futuro. Absolutamente. Pero también podría funcionar, ¿no? Sí, como casi todo lo que hemos visto, es un gran enigma. No sabemos si Bolsonaro va a cumplir con la promesa de dejarle actuar como dice que quiere hacer. Marcio, si faltaba algún componente, era el nombramiento de Sergio Moro. Qué tema complicado. A ver, estratégicamente, uno podría decir es inobjetable. Estratégicamente es buenísimo. En Brasil, por lo menos, yo no encuentro a nadie que no hable bien del juez Moro, más allá de algunos matices. Pero la verdad que el hombre que encarceló a Lula y que está haciendo este seguimiento acepte un ministerio de un hombre además tan polémico, es una bomba. Mira, te voy a leer algo que dijo Moro. Sí. No solo dijo varias veces que no entraría en la política, dijo esto: no sería apropiado cualquier cargo político porque eso podría poner en duda la integridad del trabajo que hice. Listo. Yo creo que gana Bolsonaro, sí, por ahora, sin duda. Gana el combate a la corrupción por ahora, sin duda. Digo por ahora porque es un casamiento que puede resultar en divorcio, no sé en cuánto tiempo. Hay que ver si logra, si a medida que encuentra resistencia, Bolsonaro lo va a bancar, va a darle realmente la independencia que prometió. Ahora, en el Congreso van a ir con un paquete de medidas contra la corrupción y hay gente involucrada todavía en el Congreso con la Lava Jato. Creo que pierde la Lava Jato, pierden credibilidad y gana también el Partido de los Trabajadores, que pasó todo este tiempo diciendo que había una persecución política, y ahora, no quiero decir que haya habido, pero parece, ¿no? Queda pareciendo, porque el juez que encarceló a Lula y a otros del PT ahora está en este gobierno. Y la oferta para ese cargo se dio durante todavía el proceso electoral, no se dio después. Él, cuando viajó a Río de Janeiro esta semana, Sergio Moro, para aceptar, él ya sabía que iba a aceptar, ya tenía eso estudiado. Su esposa publicó en las redes sociales, festejó el triunfo de Bolsonaro. Entonces, esas cosas, hay ganadores, hay perdedores, y vamos a ver, así como con Paulo Guedes, cuánto tiempo realmente va a durar ese casamiento. Gracias a ambos por el tiempo, gracias por sus conocimientos puestos aquí en Tele Internacional para aclarar la mayor parte de los asuntos polémicos, y seguramente vamos a seguir en contacto porque esto está empezando a ponerse en marcha. Muchas gracias. 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 Vamos a ver información de último momento que tenemos en Tele Internacional.